Nos vamos a ir a Shanghái 2 días y vamos a dejar aquí nuestras motos. De hecho voy a dejar el casco aquí encima de la moto. Esta persona aquí, literalmente aquí dejó su candado. Así de fácil, lo echo en mi moto y me voy. Hola amigos. El día de hoy estamos muy felices porque estamos en Shanghái visitando a Danielilla Pillolinga. Porque el día de hoy queremos platicarles sobre la seguridad en China. Y lleva aquí ya Danielilla 2 años. 2 años en China, más el semestre que estuvimos aquí en 2010. Sí, Danielilla estuvo 1 año aquí y ha vivido en varias partes de China. He estado en Harbin, Beijing y trabajando, ir y venir a China. Sí. Y en ese 2010 nosotros teníamos 19 años y estábamos viviendo aquí en Shanghái. Danielilla venía con sus chelas, yo no tomo. Fui. Sí, veníamos aquí a este lugar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no había ningún problema. Buyón. No. Estamos aquí con... Mi nombre es Pepe, soy de Perú, radico en Shanghái hace 9 años. ¿Alguna vez ha tenido alguna situación de inseguridad en China? Aquí solamente te pueden engañar, pero después de esto no te roban, no te asaltan. Muy diferente a los países latinos o de Europa. Acá la seguridad es extrema porque en cada lugar que tú vayas hay cámaras de seguridad. ¿Usted diría que se siente más seguro aquí que en Perú? 100%. Aquí tú puedes caminar hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana, dormir afuera y no te pasa nada. En esos 2 años que has estado aquí en China, ¿dirías que China es un lugar seguro? Muy seguro. No tengo duda en que es un país extremadamente seguro. Y hemos estado por ahí en las calles preguntándole a la gente si saben cuál es el lugar más peligroso. Y la verdad hasta ahorita nadie nos ha sabido decir. ¿Sabes cuál es la zona más peligrosa de Shanghái? Yo creo que no hay. China es un país muy seguro. Yo creo que puedes andar aquí sola sin ningún problema. ¿Cuál es el área más peligrosa de Shanghái? Con los extranjeros. ¿Alguna vez sentiste miedo en 2010 que teníamos 19 años y andábamos por ahí en la calle? Nunca pasó a algo extremo. En todos lados, en Europa, en México, en Latinoamérica, siempre hay ladrones. Eso es algo que pasa en todas partes y hoy en día pues se ha reducido muchísimo. 这里小偷有吗？没有小偷。我们现在是没小偷，小偷偷不到东西，对，偷不到。现金没有了，都是微信支付。你说拿怎么偷呢？他们墨西哥的。对，墨西哥的。Tacos morados。Tacos morados。在我们中国很安全。是的。很安全。对，很好，厉害。哇，漂亮。小偷啊？对啊，小偷。现在很少了，以前很久以前对吧？以前很有。以前有的。你们的工作很好，这就是为什么没有小偷。我们在这里觉得很安全，宝贝，你很可爱。很帅的啊。很帅，当然了。Pero en México, ¿tú cómo te sientes? ¿Saldrías a correr en la noche? Cuando sales de una fiesta. No, que mis papás eran como, no salgas, por favor, regresa antes de que se metan. Cuando llegues al lugar, por favor, me mandas un mensaje. Mucha gente dice que en China se vive en represión, que es un país comunista y que la gente no es libre. ¿Dónde la gente es realmente libre? ¿Aquí, que tienen cámaras y que el gobierno lo controla todo, o en México, que somos esclavos del miedo? Esa es una de las cosas que valoramos muchísimo a este lugar, porque más allá de que te saquen tu cartera o que te estafen, ¿sabes la estafa del té? Sí, obvio. Se te acerca una china buena onda que quiere practicar inglés, lo próximo que sabes ya te llevó a una tienda y te sacó toda tu lana. A los 17 años llegué por primera vez. Y mírenla aquí sobreviviendo, conquistando la jungla de los chinos. Ni hao. Chongguo anchuan ma. Yes. Chongguo很安全吗？安全。Very very 安全。你们3个人一起拍个照片吧。可以。再见。Adiós。 Adiós. 中国很安全吗？ Yes. 中国很安全。 Adiós. ¿España es más seguro que China? Hay mis paisanos, creo que me van a linchar. ¿Dónde te sentirías más segura, en España o en China?
aquí en China. También es como de, oye, no regreses muy tarde. No es como de, ay, te va a pasar algo, pero sí por precaución. Y aquí en China se siente todo como muy tranquilo. Prácticamente todos los taxis y Didis y sistemas de transporte público funcionan en base a las aplicaciones. Puedes pedir la factura y después verificar, y si te dieron una vueltota, te regresan tu dinero sin problema. Es bueno para la cartera. ¿Francia o China? China. Nunca tuve situación, pero se escucha mucho de que te vas más a los suburbios, es un poquito más inseguro. Hello. ¿Cuál fue tu impresión antes de venir a China? Lo que siempre había escuchado es como de, no, es otro planeta. Aquí no hay libertad de expresión, no hay YouTube, no hay Facebook. Realmente la seguridad como tal no me daba tanto problema, porque definitivamente era más seguro que México. Saludos a toda la banda eriza. Un tope. ¡Au, au! Me violaron. ¿No que era seguro China, Net? Sin pensarlo regresaré a México si hubiera seguridad. A mí me asaltaron 3 veces antes de venir aquí. Abrí mi negocio y me lo abrieron. Deude. Nada más hay que ver lo que ha hecho China desde el 2010 hasta el día de hoy. De pronto redujeron los niveles de pobreza extrema brutalmente. Y pues por eso no se crean todo. Of course, it's very sad. Que si tienen la oportunidad de ver los planes que tiene China para este año en cuestión de pobreza, cómo erradicarla, chéquenlo en el link que les vamos a dejar aquí. Es un círculo vicioso. No puedes atacar una cosa cuando la otra cosa no está funcionando. No atacas un lado, uno de los tantos factores que hay en ese círculo, no vas a poder combatir la inseguridad. China lo que está haciendo es, voy a erradicar la pobreza, que todos tengan un trabajo digno, y poco a poco, claro, eventualmente va a reducir. Es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, siempre. Cuidado. Bueno amigos, ya vieron ahorita la opinión de Danielilla, fundadora de Recorriendo Vlogging Toluca. Así es, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @vlogging. Proyecto padrísimo para dejar las calles de México tal y como las tenemos aquí en Shanghái y en Suzhou. Aquí está mi casco, nadie lo tocó. La moto de Max. Él todavía no llega, pero aquí está su casco. Y nadie ha tocado nada. Despídete en el sur, me estoy quemando los ojos. Un saludo a toda la banda aquí. 再见